Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio para reflexionar sobre diversos temas que afectan a nuestra sociedad y lo que la juventud podemos hacer al respecto. Yo soy Shadani y el día de hoy hablaremos de la libertad de expresión, censura y discursos de odio. Seguramente has escuchado de la importancia de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano. Como su nombre lo dice, se trata de garantizar que podamos expresarnos libremente sin miedo ni represalias. Este derecho es fundamental para construir una sociedad democrática y justa. En esta era digital, cualquier persona puede emitir un mensaje con un enorme potencial de audiencia. Hoy tenemos una gran posibilidad de denunciar, manifestarnos y organizarnos en contra de injusticias, abusos, corrupción, impunidad, entre otros. ¿Será que la juventud está ejerciendo su derecho de expresión? Vale la pena analizar qué tipo de mensajes se están difundiendo y cuáles se están censurando. A mí me impresiona, por ejemplo, que en el mundo todavía exista la censura a periodistas que denuncian alguna situación de violencia o injusticia, pero por otro lado no censuran expresiones que claramente incitan a la discriminación y al odio. ¿Se han puesto a pensar qué tipo de expresiones contribuyen a una sociedad más justa y democrática y cuáles, por el contrario, generan exclusión y discriminación? ¿Qué relación hay entre libertad de expresión y difusión de discursos de odio? Acompáñanos a analizar estas y otras cuestiones en nuestro programa de hoy. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. La libertad de derecho y expresión no puede estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. El derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información sin miedo ni represalias es fundamental para desarrollarnos como personas, pero también para observar y defender el cumplimiento de otros derechos dentro de nuestras sociedades. Sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el ser humano está condenado a la opresión. Una de las principales amenazas a la libertad de expresión es la censura, tanto de oportunidades a título personal como la difusión de notas periodísticas. Como su nombre lo dice, expresarnos con libertad nos hace también responsables de lo que decimos, sobre todo en casos de difamación, llamados a la violencia, a la exclusión, a la afectación del honor y dignidad de otras personas. En todo el mundo estamos presenciando alarmantes manifestaciones de racismo, xenofobia, misoginia e intolerancia. Los discursos de odio, tanto en línea como fuera de Internet, estigmatizan y deshumanizan a las minorías, a los migrantes, refugiados, mujeres y a muchos otros grupos, con consecuencias graves y muchas veces trágicas. Poner un alto a los discursos de odio no significa limitar la libertad de expresión. Significa detener discursos que incitan a la violencia, discriminación y otras formas de violación de los derechos humanos. Es urgente frenar los discursos de odio para construir un mundo más justo y equitativo para todas las personas sin distinción. Es cierto que cada vez escuchamos o leemos con mayor frecuencia discursos de odio, incluso por parte de políticos, servidores públicos, dirigentes sociales y empresariales. Es común que se justifiquen apelando a la libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad de expresión e incitar discursos de odio? Siendo la libertad de expresión una herramienta tan valiosa e importante para construir sociedades democráticas y justas. ¿Por qué es cada vez más común este tipo de expresiones? Sin duda hay mucho que reflexionar y analizar al respecto. Hemos invitado a un especialista y algunos jóvenes para reflexionar juntos respecto a la libertad de expresión, la censura y los discursos de odio. Para empezar, quiero darle la bienvenida a mi compañero Donovan a este programa de debate. Hola a todas, hola a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para empezar, quiero presentarles la siguiente entrevista. ¿Qué es la libertad de expresión y cuál es su importancia? Pues primero hay que decir que la libertad de expresión está definida en el marco internacional de los derechos humanos, es decir, el cuerpo jurídico que tenemos, que tienen todos los países que incorporan en sus constituciones, la tenemos también en nuestra constitución, y se refiere básicamente a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, es decir, a esa libertad de poder buscar, de poder recibir, de poder difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, y esto puede hacerse de manera escrita, de manera impresa, de forma artística. La libertad de expresión es fundamental y es crucial en una sociedad democrática porque esto permite los debates, permite que todas y todos podamos expresar lo que sentimos, expresar lo que pensamos, nuestras opiniones, y al mismo tiempo también la posibilidad de poder acceder a esa diversidad y a esa pluralidad de informaciones. Entonces resulta crucial y resulta fundamental, y se le ha llamado la piedra angular de las sociedades democráticas, porque no solamente responde a la posibilidad y a esa libertad que tenemos de manera individual, sino también a las implicaciones y a lo que esto representa a nivel social y a nivel colectivo. Y hay un elemento que también me gustaría mucho recalcar. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene una serie de limitaciones, pero hay que tener mucho cuidado con qué tipo de restricciones o qué tipo de limitaciones imponemos. Las y los jóvenes pueden ejercer su libertad de expresión de múltiples maneras. Aquí es el espacio de la creatividad, el espacio en el cual lo pueden hacer a través del arte, lo pueden hacer a través de la música, lo pueden hacer a través del hip hop, lo pueden hacer a través de estas distintas expresiones artísticas, lo pueden hacer a través de una red social, ¿no? Ahora lo vemos cada vez más fuerte, ¿no? Cómo las y los jóvenes pues utilizan distintas plataformas y distintas redes sociales para ahí también expresarse. Realmente las posibilidades son muy amplias, ¿no? A quienes les guste la radio, lo pueden hacer a través de la radio, a quienes les guste utilizar la fotografía, por ejemplo, también están haciendo y están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. O, por ejemplo, si de pronto también tienen el interés de difundir información sobre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en sus comunidades o qué es lo que está pasando también en sus escuelas, actividades que haya, pues esa labor de difusión, pues también tiene que ver mucho con que las y los jóvenes estén ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Es momento de escuchar a los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a conocerlos. Hola, mi nombre es Alejandro Mesa Mesa, soy del estado de Puebla y represento al CEP 613, licenciado Jesús Reyes Heroles. Soy Fray Santiago García Común, soy del estado de Cancún, Carrón, y vengo representando a la escuela CONALEP Cancún 2. Para iniciar esta mesa de diálogo queremos preguntarles, ¿qué significa para ustedes la libertad de expresión? Para mí la libertad de expresión es un derecho, algo con lo que podemos manifestar nuestras opiniones, nuestras ideas y nuestras participaciones en nuestra sociedad. La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, que no deben de ser censuradas porque es un derecho y que siempre hay un límite para expresar lo que pensamos. ¿Sobre qué temas y por qué medios se expresan? Hay distintos temas a tratar en la libertad de expresión, como lo son el aborto, el abuso, los feminicidios. Y en la forma de expresarnos o formas de expresar la libertad de expresión es con marchas, conferencias, con brigadas. Los jóvenes yo creo que ocupamos más las redes sociales para expresar nuestras ideas como medios de comunicación. Y pues hablamos de temas como lo que está de moda, los problemas también de la nación. En este caso, pues también acaba de pasar un día importante para la comunidad LGBT y pues que es contra la homofobia. Y pues yo creo que de eso es de lo que más hablamos actualmente como jóvenes, pero a través de las redes sociales. ¿Creen que hay ciertos temas o espacios en los que las y los jóvenes somos censurados? ¿Cuáles? Yo creo que en algunos lugares un ejemplo puede ser nuestro propio hogar. Hay personas que lamentablemente no cuentan con la confianza, la seguridad o la libertad de expresarse libremente desde su hogar, su núcleo familiar. Entonces yo creo que ese es uno de los lugares en donde aún existe una opresión a la libertad de expresión. Sí existen temas con respecto a la libertad de expresión en las cuales sí somos censurados. Cuando damos nuestra opinión sobre el gobierno, sobre el Estado, que a veces no son las ideas que a ellos les agrade de nosotros, que proviene de nosotros,
Y también nos censuran porque a lo mejor como somos personas jóvenes, dicen, los omitimos, no pasa nada. Y eso sucede en todo lugar, tanto en una comunidad como en un grupo de personas. Donovan, ¿cuáles fueron las ideas principales de esta primera ronda de preguntas? Claro que sí, Shadani. Te comento que Alejandro nos dijo que la libertad de expresión es un derecho con el que podemos manifestar nuestras ideas. Por su parte, Freddy nos dijo que estas no deben de ser censuradas y que siempre se debe de expresar con un límite. Sobre el siguiente punto, Freddy nos comenta que hay distintos temas que se pueden abordar, como el aborto, los feminicidios, y es a través de marchas, conferencias obligadas que se puede llegar a expresar sobre este tipo de temas. Alejandro nos comenta que él cree que a través de las redes sociales es donde se puede encontrar este canal para expresarnos y que estos temas podrían incluir pues justamente temas de moda o que incluyan al país. Y sobre el último punto de este bloque, sobre los temas o espacios que pueden ser censurados, nos comenta Alejandro que piensa que en el hogar es uno de estos lugares donde se llega a censurar este tipo de expresión. Él cree que aún existe opresión y que no se permite expresar libremente en el hogar. Y por su parte, Freddy nos comenta que él cree que cuando se llegan a manifestar opiniones que van en contra del gobierno, es cuando también se llega a ver justamente esta opresión. Regreso contigo. Ya que hablamos de la importancia de que las y los jóvenes expresemos nuestras inquietudes y opiniones, cabe preguntarnos y reflexionar sobre las consideraciones que se deben tener con respecto a la libertad de expresión, pues muchas veces, bajo esta justificación, se expresan discursos de odio que incitan a la discriminación, violencia, racismo y otras manifestaciones de exclusión. ¿Consideran que la libertad de expresión significa que podemos decir cualquier cosa sin ninguna limitación o consideración? De la libertad de expresión, no solamente hablar palabras vanas o hablar palabras sin justificación. ¿Por qué? Porque podemos dañar a otras personas que no piensen igual que nosotros o que no ven igual que nosotros alguna forma o estilo de vida, opinión o algún pensamiento. Y también el marco de la libertad de expresión, uno de los limitantes es el respeto. El respeto es la base de la libertad de expresión. No, yo creo que son dos cosas muy diferentes. Hay que recordar un principio básico de nuestra sociedad y que debería ser básico, que hay que diferenciar lo que es la libertad del libertinaje. Tenemos que aprender a diferenciarlo y no abusar de un libertinaje, no abusar de nuestra libertad de expresar nuestras ideas. Tenemos que tener un límite respetando también a las otras personas, porque somos parte de una sociedad, no solo nosotros. Entonces tenemos que respetar las opiniones de las otras personas y la integridad de las mismas. ¿Ustedes cómo definirían los discursos de odio? Yo considero que los discursos de odio son todas aquellas afirmaciones, son opiniones o manifestaciones que tienen como objetivo incitar al odio, mismamente. Algunas personas hablan o opinan y su propósito es incitar al odio. Es decir, si alguna persona con influencia en la sociedad hace algo referente o dice algo referente con odio hacia otra persona, muchas veces en esa sociedad a la que llegó el mensaje puede interpretarlo como odio y también expresarlo como odio. Puede reaccionar con odio hacia la otra persona. Entonces yo creo que eso sería un discurso de odio. Concuerdo con mi compañero, también hay que tener algunos puntos que los discursos de odio también abarcan religión, etnias, distintas formas de pensar. Los discursos de odio básicamente son sentirse superior o contraponer mis opiniones contra la opinión de otros, sentirse superiores por nada más así, cuando no es correcto. Por ejemplo, a mí me gustan las músicas, no sé, el reggaetón, o me gustan cierto tipo de músicas clásicas, y por ese hecho yo me siento superior a los demás, lo cual no es correcto. Y está mal sentirse superior a los demás, y eso es un discurso de odio, sentirse superior ante otras personas con distintas opiniones a las tuyas. Lamentablemente es cada vez más común presenciar expresiones de odio en contra de los migrantes, de las mujeres, de los refugiados y de muchos otros grupos que por su nacionalidad, religión, color de piel o género son rechazados y discriminados. Seguramente han escuchado o leído expresiones de este tipo. Tal vez no nos hemos preguntado cuáles son las consecuencias que este tipo de discursos traen a la sociedad. ¿Cómo afectan los discursos de odio a las personas y a las sociedades? Causa muchas enemistades, muchas disputas, muchos desacuerdos.
y lo principal que causa es enemistad, provocar odio en donde no lo había o en donde no debería de haber. De acuerdo con Freddy, de esta forma un ejemplo podría ser un presidente de alguna nación que comunique discursos de odio o que inciten al odio. Lo que ocasiona es una división en la nación, en el país, y pasa en cualquier grupo social, ¿no? Cuando una persona incita al odio, causa división. Ha sido muy interesante la conversación. Donovan, ¿cuáles fueron las principales reflexiones de estas preguntas? En resumen, Freddy piensa que la libertad de expresión no se trata solamente de hablar sin justificación. Él nos comenta que podemos ofender a alguna persona con este tipo de opiniones y que el respeto es la base de la libertad de expresión. Alejandro nos comenta que él cree que hay diferencia entre libertad y libertinaje y debemos de aprender a diferenciar uno de otro, y nos dijo que debemos de marcar límites al momento de opinar. Sobre el siguiente punto de los discursos de odio, Alejandro nos comentó que para él son aquellas opiniones que tienen justamente por objetivo incitar al odio. Y nos comentó que se puede generar justamente una ola de odio. Freddy, por su parte, piensa que los discursos de odio abarcan religión, etnia, diferentes puntos, y que para él es poner la opinión de uno por encima de la de los demás. Justamente esto es para él los discursos de odio, y que este tipo de personas llegan a mostrar superioridad. Sobre el siguiente punto de cómo es que afectan, Freddy nos comentó que para él causan disputas y principalmente causan enemistades. Pueden provocar odio donde no debe existir. Por su parte, Alejandro nos dijo que nos puso un ejemplo muy claro, que puede que un presidente comunique un discurso de odio y esto provoca división y agresión entre las personas que viven en esta sociedad. Regreso contigo. Gracias, Donovan. Vamos nuevamente con la entrevista para conocer más sobre este tema y después regresemos a nuestra mesa de diálogo. Efectivamente, la libertad de expresión, como decía, tiene límites. Entonces, no permite como tal y tiene un umbral y, digamos, la forma más grave de un discurso tiene que ser, los llamados discursos de odio. Sin embargo, hay que también ser muy cuidadosos porque no hay una definición consensuada sobre qué es el discurso de odio. El marco internacional de los derechos humanos establece sí efectivamente limitaciones, por ejemplo, cuando se trata de una incitación a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia, cuando se hace una apología del odio, de la guerra, son discursos que efectivamente tienen que restringirse. Sin embargo, esto tiene que hacerse a través de un análisis muy cuidadoso y en esa medida, pues, determinar si efectivamente se trata de un discurso que tiene que ser restringido o un discurso que efectivamente puede ser tolerado, porque a veces podemos encontrar críticas, pues, muy fuertes o críticas con las cuales nos sintamos incómodos o consideremos que es una expresión chocante o que puede ser como algo perturbador. Por ejemplo, muchas caricaturas políticas, ¿no? De pronto pues pueden tener este elemento, ¿no? Pues muy fuerte o que podríamos considerar ofensivo. Sin embargo, esto no rebasa el umbral o no rebasa o no llega al punto de considerarlo un discurso de odio. Definitivamente una sociedad abierta, plural, tolerante, ¿no? Como jóvenes, ¿no? Que estamos también, pues, aprendiendo, que están como en este proceso de aprendizaje, de descubrimiento del mundo, pues efectivamente también se pueden encontrar con una serie de discursos también discriminatorios, no solamente discursos de odio, que desde luego tenemos que desterrar de nuestras sociedades, porque son mecanismos también de opresión, porque son mecanismos de reducir y de excluir a muchas de pues, los grupos que históricamente han sido afectados, ¿no? La población LGBT, las minorías étnicas, en el caso de México, ¿no? La diversidad cultural que existe, pues se ha instaurado y se ha establecido un sistema de opresión y por lo tanto es importante que como una sociedad, pues cada vez más estemos sacando este tipo de discursos de nuestra órbita. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hay una responsabilidad también muy importante de nuestros gobiernos, por parte del Estado, de justamente promover este diálogo intercultural, de reconocer las diferencias, de reconocer lo otro,
de acercarnos también a lo distinto y a lo diferente para promover la igualdad, para que a través de este tipo de espacios, a través de la educación, pues estemos abiertos cada vez más a estas formas distintas y a estas libertades que también tienen las personas, por ejemplo, de elegir sobre su sexualidad, sobre su orientación, y que está bien, que eso es algo que está reconocido internacionalmente, que está reconocido mundialmente, y que discursos como la homofobia, la transfobia y otros más tenemos que estarlas eliminando y quitando justamente de nuestras sociedades. Entonces, el discurso de odio, los discursos de odio tienen que cada vez más irse reduciendo. Tenemos que ir reconociendo que efectivamente seguimos teniendo problemas importantes en el país, como puede ser la discriminación, como puede ser el racismo, y por lo tanto, pues construir justamente de manera paralela con los maestros, con los jóvenes, con la responsabilidad que todas y todos tenemos de identificarlo, y, por ejemplo, si esto eventualmente lo detectamos en las plataformas de redes sociales, pues también señalarlo y decir, no, aquí hay un discurso que podría rebasar y podría ya entrar en una incitación, por ejemplo, a violentar a un determinado grupo, y entonces hacer esos reportes. Estamos de vuelta en nuestra mesa de diálogo. ¿Qué podríamos hacer las y los jóvenes para hacer efectivo nuestro derecho a expresarnos? A través de las redes sociales nosotros podemos comunicarnos muy ampliamente. Sin embargo, es importante identificar cuál es nuestro propósito al comunicar nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Tendremos que procurar no hablar con odio, no transmitir nuestras ideas con odio, pero podemos hacerlo de una buena manera. ¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes? Nosotros somos una generación nueva. Buscar formas diferentes de expresar nuestras ideas. No ver todo de manera negativa, ni que tienes un rival enfrente, sino que son dos personas que piensan muy distinto, que uno de la otra puede aprender. Claro, y las formas de transmitir nuestra libertad de expresión lo podemos hacer de diferentes maneras, en un video, en una charla, y creo que eso es muy sano. Siempre hablar con mucho respeto, respetar ese marco del respeto, ser sinceros y siempre tener el objetivo de que tu opinión cuenta mucho como la de la otra persona. Hemos llegado al final de esta mesa de diálogo y por último quisiera pedirle a Donovan que nos diga cuáles fueron las principales ideas en esta última ronda de preguntas. Claro que sí, Shadani. Te comento que para Alejandro se puede expresar a través de redes sociales, como ya lo había comentado hace unos momentos, y nos dijo que hay que saber qué y por qué queremos expresarnos y que debemos de expresarnos bajo los principios morales que hay en sociedad. Freddy nos comentó que hay que buscar formas diferentes de expresar nuestras ideas y hay que aceptar que existen diferentes ideas. Él nos dijo que a través de videos, charlas, conferencias es como podemos llegar a expresarnos, y siempre y cuando sea llevado con respeto y con sinceridad. Regreso contigo. Muchas gracias, Donovan, y gracias a ustedes jóvenes por su participación en este programa. El día de hoy conversamos sobre la importancia de ejercer el derecho a la libertad de expresión, ya sea de manera personal o social, para exponer puntos de vista, opiniones, necesidades o demandas. Podemos asegurar que la libertad de expresión es fundamental para la construcción de sociedades democráticas y justas. Que nosotros los jóvenes, tenemos un enorme potencial para aportar a esta construcción, pero es necesario garantizar el ejercicio de este derecho fundamental. También vimos que hay una diferencia entre libertad de expresión y difusión de discursos que inciten a la intolerancia, la discriminación y el odio. Así que la libertad de expresión implica también utilizarla con responsabilidad para denunciar abusos o exigir demandas, y con ello, contribuir con la construcción de una sociedad armónica y pacífica. Esto quiere decir que no pueden tener cabida expresiones que generen lo contrario. Así que tenemos la responsabilidad de poner un alto a discursos misóginos, racistas, clasistas, machistas, homofóbicos y tantos otros que vulneran la dignidad y el honor de las personas. Analicemos críticamente los discursos que expresamos, difundimos y compartimos. Revisemos nuestros propios prejuicios y nuestras actitudes. La lucha por la libertad de expresión y por el respeto a los derechos humanos nos corresponde a todos y a todas. Haz con nosotros este programa. Participa con Jóvenes en TV, espacios de reflexión y construcción de conocimiento. Nos vemos en el siguiente programa de Responsabilidad Social, Cívica y Ética. ¡Hasta pronto!